Se cayó la señal. Teníamos ya ratico, teníamos 5 minutos ya transmitiendo y se nos cayó la señal. Les recuerdo, amigos digitales, que mi nombre es José Ríos Lugo. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Mi invitado de esta noche es el político, historiador y escritor Rafael Simón Jiménez, que estamos tratando de contactar. Hay algunos problemas con la señal de internet. De hecho, se nos cayó repito, hace 5 minutos que habíamos comenzado la transmisión y se nos cayó. Estamos entonces tratando de hacer contacto con Rafael Simón Jiménez. Está por allí, está intentando establecer contacto con nosotros y nosotros contacto con él. Y ojalá, bueno, esperamos que podamos llevar adelante esta que estoy seguro. Sí, por allí dice, hablando con David, que es un invitado de lujo. Sí, efectivamente, Rafael Simón Jiménez es un invitado de lujo. Y ya lo tenemos por allí, ya se nos está conectando. Buenas noches, Rafael. Muy buenas noches, José. Encantado de estar contigo de nuevo. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, Qué perfecto. bueno. Yo también. Yo Fuerte y también. claro, como dicen los militares. Está bien. Y te había puesto tu tercer himno nacional allí cuando iniciamos el programa, pero se cayó la señal. Linda Linda Varina, Varina. Sí. el Pero bueno, maestro Eladio Tarife. sí, señor. Pero fíjate que con Simón Díaz y la rondalla venezolana, una belleza. Sí, esa es una música inmortal, chico. Sí, yo estoy aprovechando este espacio que llega a todos lados para promocionar nuestra música popular, para difundirla, darla a conocer, nuestros valores, aunque sea 2 minutos comenzando el programa, bueno, en algo contribuimos, ¿verdad? Es una música muy bonita y muy variada. Y muy variada, es verdad. La gran... Rafael, mira, muchísimas cosas que conversar contigo, ¿vale? Muchísimo. Pero vamos a partir de una información que salió el viernes pasado y es un comunicado conjunto de la Unión Europea, el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos, que por cierto, bueno, ha sido interpretado cada quien como, como le conviene, ¿no? Y el comunicado es muy claro. Está en inglés, pero bueno, hacemos la respectiva traducción. Y en líneas generales, bueno, estos organismos internacionales, estos países y la Unión Europea como organismo, manifiesta que están dispuestos a revisar lo de las sanciones conforme se vaya o vaya el gobierno de Nicolás Maduro dando señales claras de una apertura, de abrir el compás de la democracia, de los derechos civiles. ¿Qué opinión te merece visto que las cartas estaban sobre la mesa, debajo de la mesa y en la mesita de al lado? ¿Dónde están las cartas ahora, Rafael Simón? Yo creo que las cartas están donde siempre debieron estar, que es en una colaboración de la comunidad internacional en la materialización de la única vía factible en Venezuela para la estabilidad del país y para una transición hacia la reconstrucción de Venezuela. Es la vía electoral, la vía pacífica, la vía democrática, que tiene que concertarse en un gran acuerdo. Creo que el hecho, además, José, de que estos tres grandes o dos grandes espacios, Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá, actúen concertadamente es otra cosa positiva,
porque a veces había contradicciones entre las posiciones de unos y de otros, a veces más radicales, a veces más conciliadoras, pero creo que ahora el hecho de que se hayan alineado y que hayan mandado una señal muy clara al gobierno y a la oposición venezolana, en el sentido de que hay que construir una salida democrática y electoral, y que el gobierno está obligado a abrir espacios democráticos, a respetar derechos democráticos, a reconstruir todos los espacios de tolerancia. Por ejemplo, yo creo que en ese mensaje va implícito la libertad de los presos políticos, va implícito la reivindicación de todos los que han sido inhabilitados para el desarrollo de los cargos públicos, la legalización de todas las organizaciones políticas, que no es más que el cumplimiento pleno de la Constitución venezolana. Eso en cuanto al mensaje que le envía el gobierno, pero también a los sectores más radicales de la oposición, que ellos han venido acompañando de alguna manera en el reconocimiento del llamado gobierno interino y ahora de la continuidad, digamos, insólita de la Asamblea Nacional electa en 2015 y que feneció, lógicamente, 5 años después por mandato constitucional, también le ha puesto, vamos a decirlo en criollo, los puntos sobre las IES. Le ha dicho con toda claridad que tienen que ir a la negociación. Le ha dicho con toda claridad que tienen que sumarse al esfuerzo democrático y al esfuerzo electoral. Y, por supuesto, el tema fundamental que el gobierno venezolano procura es la suspensión de las sanciones, y que evidentemente quienes estamos en contra, por lo menos de las sanciones que pesan sobre el conjunto de la población y que agravan la calamidad que ya el gobierno había causado con su destrucción y con su depredación en estos 20 años de gobierno, pues manda una señal clara. Si hay negociación, hay la posibilidad de que esas medidas sean parcial o totalmente retiradas. De manera que todos los actores políticos fundamentales, gobierno, oposición y comunidad internacional, se están alineando en una sola dirección, y esa dirección lo lógico es que conduzca a un acuerdo que abra las puertas a las elecciones de noviembre. También hay que señalar como un hecho auspicioso la presencia de una comisión adelantada de la Unión Europea, que por supuesto, porque yo creo que el gobierno, por supuesto, asfixiado y además un poco confiado, el gobierno no está aflojando porque haya un cambio en su intencionalidad ni en sus concepciones. El gobierno desde hace mucho tiempo se basa en la incompetencia y en la estulticia de sus adversarios, que es lo que le ha permitido prolongarse hasta ahora en el poder. Entonces, como sabe que sus adversarios están picados en pedacitos y que él se encarga, por supuesto, de picarlo cada vez más, y como supone que algunos de esos sectores perseverarán en la esterilidad y la inutilidad de la abstención, pues el gobierno se puede dar unos límites importantes. Fíjate que esta noche, por ejemplo, una de las cosas que pesaba sobre el discurso más radical de la oposición era que para qué elegir gobernadores, que lo iban a tener protectores y que iban a ser interferidos. Bueno, esta noche lo dijo el presidente Maduro con toda claridad, que eso había sido, imagínate tú reconocerlo años después, que eso era inconstitucional y que se iba a retirar la figura de los protectores. Claro, todo esto, te repito, no implica un cambio en la concepción del gobierno. Lo que implica es una cierta confianza del gobierno en que sus adversarios, de nuevo, le permitirán obtener una inmerecida victoria sobre la base de dividirse en pedacitos y sobre la base de que un sector siga llamando a la abstención. De manera que el gobierno está haciendo su juego, la oposición está moviendo algunas cartas, todavía las cartas no terminan de estar bien movidas, en el sentido de que tú todavía no sabes qué es lo que va a hacer el señor Guaidó, el G4, ese pasito para adelante, pasito para atrás de Capriles también. O sea, no terminan. La vacilación, yo digo que es una de las peores condiciones que puede tener un líder político. Un líder político tiene que ser coherente, consistente, tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, pero una vez que tú asumas una conducción, tú tienes que llevarla adelante, porque el colmo es que tú, que tienes supuestamente la condición de líder, vaciles para atrás, para adelante, para los lados. Eso desconcierta y hace, en cierta forma, ha producido el efecto esto de desmotivación de la gente, de desmoralización de la gente, de desconfianza de la gente hacia el liderazgo político. Entonces, por el bien de este país que ha sufrido tanto y que sufre tanto, digamos, con esta tragedia diaria agravada por la pandemia, agravada ahora incluso por esta política económica que el gobierno ha implementado, que fractura aún más la división social y que mete en la pobreza a mucho más gente. Bueno, por el bien de todos, ojalá que esos factores fundamentales, oposición, gobierno y comunidad internacional, interactúen
en la dirección correcta y que se produzcan unos acuerdos que permitan ser optimistas en cuanto a la posibilidad de avanzar y de abrir un camino hacia la transición y hacia la reconstrucción democrática, económica, social, institucional y moral del país. Uno observa, Rafael Simón, que ese diálogo que está planteado entre oposición y gobierno, que en algún momento debe darse con seriedad, porque las circunstancias hacia allá nos llevan, no se ha dado dentro de los factores, de los diferentes factores de oposición. Vemos como, por ejemplo, la gente del G4 que respalda a Guaidó ha anunciado y está en una gira internacional, pero no vemos que haya puentes entre un sector, entre ese sector dirigido por Guaidó y el sector, por ejemplo, de los partidos que participaron el año pasado en las elecciones para diputado. Pareciera que ese divorcio está allí y es como una relación que no tiene compón, al parecer. Y la comunidad internacional observa eso. Y por eso esos mensajes que han enviado. O sea, algo así como que, bueno, arreglen su desorden, prendan la luz, porque nosotros no podemos ir más allá de donde debemos. Yo creo que ese mensaje implícito está claro, pero los factores de oposición parece no escucharlo o no entenderlo. Yo me imagino cómo verá la administración Biden, Blinken, el secretario de Estado, la situación de Venezuela, porque realmente es penosa desde el punto de vista de la oposición venezolana. Y Estados Unidos quedó, lamentablemente, la estrategia Trump, primero la estrategia Obama y después la estrategia Trump, quedó enganchada, vamos a decir, con la idea de Guaidó, del reconocimiento de Guaidó, del gobierno interino, de la prolongación de la Asamblea Nacional. Pero es que tampoco fuera de eso existe una oposición que aparezca con perfil propio, porque la oposición parlamentaria, es decir, los partidos que participaron en diciembre y cuyos dirigentes, yo no me canso de proclamar mi amistad, mi afecto, mi cariño, mi vinculación histórica, tampoco aparecen con un perfil claro opositor. Es decir, aparecen como demasiado blandengue, aparecen haciendo muy poca oposición. Mira, y hay que ver que en Venezuela hay espacios y hay razones y hay temas para hacer oposición. Todo. Venezuela vive un caos. Entonces, la representación que tenemos allí, pequeña, pero bueno, si nosotros nos remitimos a algunos ejemplos históricos, por ejemplo, José, lo que fue la presencia de la causa R, digamos, cuando tuvo 3 diputados a partir del 89, que eso la referenció para convertirse después en la fuerza que fue. Es decir, esa representación parlamentaria ahí de los 22 diputados, si actuaran con sentido de oposición, y de oposición tú puedes ponerle el apellido que quieras, constructiva, nacionalista, en función del país, pero de oposición, porque ellos no entienden, y yo no sé por qué, y a veces me desespero pedagógicamente explicando, que el deseo fundamental de los venezolanos, yo creo, mira, que hasta del 100% de los venezolanos, es que la situación que estamos viviendo ahora cambie. Y cuando te digo el 100%, porque yo incluyo incluso una parte importante del chavismo, que no quiere que el país siga como el país está. Entonces, esos señores, todos amigos míos, todos con tantos años en la política, algunos más que yo, deben entender, deben conectarse con la gente para saber que en la gente anida un deseo muy grande de encontrarle una solución a Venezuela y que Venezuela lo que le está reclamando a ellos es que asuman precisamente ese papel de oposición constructiva, alternativa, que diseñen un proyecto para sustituir al gobierno. Esa es la aspiración número 1. Ahora, eso no aparece por ninguna parte. Y entonces yo me imagino lo que será la reflexión del Departamento de Estado, de la gente que maneja América Latina, el hemisferio occidental, el escritorio Venezuela, toda esa, digamos, ese organigrama en la política exterior de los Estados Unidos, ¿cómo será la desesperación? Porque Guaidó evidentemente ha fracasado en la conducción, se ha mostrado refractario incluso a hacer algo que cualquier ser humano lo puede hacer, que es una rectificación, que es un acto de contrición, que es reconocer que su política, su trilogía, sus exigencias, el mantra, como tú lo quieras llamar eso, fracasó estrepitosamente. Pero frente a ese fracaso de Guaidó, no hay un referente en la oposición interna que
con el cual Estados Unidos y la Unión Europea o el gobierno de Canadá puedan sentirse tampoco representados. Es un drama. Mira, es una cosa que es para ponerse a llorar. Ojalá que yo no entiendo, no hay yo cómo explicarlo, porque a veces parece que uno quisiera darle lecciones a los demás, que uno estuviera actuando como pontífice. No, vale, es que uno se desespera porque ahí está, bueno, el drama venezolano. Cada vez que estas cosas pasan, hay más gente muriéndose de hambre, hay más gente padeciendo la pandemia, hay más familias desgarradas por la huida, digamos, por la diáspora que se ha producido en Venezuela. Entonces los políticos, chicos, el primer deber de un político es conectarse con la gente, es entender eso por la gente y hacer por la gente. Aquí la política se desconectó de la gente cuando los políticos comenzaron a tener sus agendas y sus intereses propios. Y más nunca, lamentablemente, te lo digo, entendieron que para poder tener voto, para poder tener apoyo, para poder ser depositario de la confianza de la gente, oye, vale, hay que preocuparse por la gente, por sus problemas, por sus padecimientos, por sus angustias. Hay que ser intérprete de eso. Y bueno, y lamentablemente, esa es una realidad que está ahí. Y el gobierno, como te digo, está desafiante porque sabe el tipo de adversario que tiene, absolutamente predecible desde el punto de vista de la imposibilidad incluso de ponerse de acuerdo. Ahora, eso es sencillito, José. La política termina en cosas muy sencillas que a veces parecieran ir, digamos, en el método deductivo de lo más complejo a lo más sencillo. El problema electoral del 21 de noviembre es sencillito. Si no vamos unidos, por lo menos en un alto porcentaje, la oposición será nuevamente barrida. Y barrida vergonzosamente, porque no barrida por una fuerza que tenga más apoyo que ella, sino barrida por una fuerza absolutamente minoritaria que se aprovecha precisamente de sus miserias, de sus rivalidades, de sus mediocridades, de sus pequeñeces, para imponerse por la vía de la división y por la vía de la abstención. Ese es el drama venezolano. Una cosa, mira, para ponerse a llorar, pues, de verdad. Sí, pero cierto, estuve hoy en una rueda de prensa de la gente de Avanzada Progresista y decía su secretario general, Luis Romero, que precisamente eso que tú estás diciendo, Rafael Simón, que si no hay consensos para candidaturas únicas y unitarias, bueno, va a barrer el chavimadurismo otra vez en las elecciones regionales a nivel nacional. Y quizás incluso perdamos las gobernaciones que tenemos. Hasta ese riesgo tenemos. Fíjate, en el caso de Caracas, Rafael Simón Jiménez, en el caso de Caracas hay 16 precandidatos a la alcaldía de Caracas. 16. Imagínate eso. Y bueno, y es poco el tiempo para pensar en hacer unas primarias. Yo creo que es poco el tiempo, pero en todo caso, bueno, si es necesario, habrá que hacerlas. Pero ¿cómo es posible que no se puedan llegar a consensos para esos, visto los partidos y con la claridad de que si no se va en unidad, no se va a ganar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que impide eso, Rafael? ¿Qué es lo que impide eso? Mira, yo comienzo por decirte que oí la intervención de Luis Augusto Romero, que es una persona a la que yo quiero mucho desde hace tiempo. Luis Augusto y yo fuimos militantes juntos en el MAS, y yo Avanzada Progresista es un partido con el que tengo una gran identificación, con Henry Falcón y con toda su gente, porque son gente que más o menos vienen transitando el mismo camino político en la vida que uno, ¿no? Y aprovecho para hacerle llegar pues mi mensaje de reconocimiento y bueno, llamarlos a perseverar pues en ese camino que ellos han abierto. Por cierto, ayer estaban de cumpleaños, estaban cumpliendo 9 años. Sí, por eso te digo que aprovecho de hacerle llegar mi mensaje en su aniversario. Ahora, yo creo que es necesario un acto de constricción y de reflexión frente al tema electoral de noviembre, que es el tema, además, es el tema de abrirle una esperanza al país de avance. Fíjate tú lo que nosotros hemos dicho. Como yo te lo he explicado, yo estoy compartiendo con Eduardo Fernández tareas de conducción en un ensayo político, una cosa novedosa que es Unión y Progreso, que estamos tratando de ponerlo de cara al país. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, nosotros no vamos a formar parte de ninguna alianza permanente. Y lo hacemos precisamente para romper con el viejo método político que de nuevo pretende imponerse, que es el método del reparto y de las cuotas partidistas. Porque tú no te puedes sentar, eso lo podían hacer a Dei Copey en el tiempo del auge del bipartidismo.
repartirse el país porque eran la mayoría del país. Pero unos partidos que no representan nada, que son chiquiticos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dijeron las elecciones del pasado diciembre, si no se sintonizan con la gente, si en cada espacio electoral, gobernaciones, alcaldías, diputaciones regionales y concejalías no escogen a las mejores gentes, no incluso consultan con la sociedad en cada uno de esos espacios, bueno, están condenados a ser barridos. Tienen que escoger los mejores, tienen que buscar un mecanismo unitario. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, nosotros no vamos a participar de ningún reparto, pero vamos a apoyar a los mejores y vamos a trabajar porque esos mejores tengan el mayor número de apoyo. Nosotros no, ellos nos malinterpretan siempre, uno por incomprensión, otro por mala intención, cuando nosotros decimos lo que decimos. Entonces decimos que nosotros no somos unitarios. No, nosotros sí somos unitarios, pero nosotros creemos en la unidad en base a los mejores candidatos, a los que tengan el mayor reconocimiento en cada uno de los espacios electorales, a los que tengan trayectoria de honestidad, a los que tengan idoneidad para el desempeño, y los vamos a apoyar. Si son adecos, los vamos a apoyar como adecos, si son copellanos como copellanos, si son independientes como independientes. Pero mira, lo peor que puede pasar, y está pasando, es un reparto burocrático de cuotas de participación donde los partidos se repartan el país. Te repito, unos partidos que no tienen ninguna importancia se lo repartan. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de actuar en la medida, pues nosotros no nos sobrevaloramos. Un movimiento modesto, un movimiento que está tratando de abrirse paso, sobre todo con propuestas novedosas, con propuestas que vayan en lo que nosotros pensamos que es la dirección correcta, pero vamos a actuar en ese sentido, en el sentido incluso de hacer un llamado a todos esos factores, como lo hizo Luis Augusto, para una toma de conciencia elemental. Es que si no vamos unidos en todos estos espacios, vamos a ser barridos, como tú mismo lo has advertido, perdemos el riesgo, corremos el riesgo hasta de perder las gobernaciones que hoy en día tenemos. Y eso, bueno, eso sería una victoria. Imagínate tú lo que es, que el gobierno haga todas las concesiones, que el gobierno permita que la Unión Europea venga y supervise las elecciones, que no haya ningún género de dudas sobre el resultado electoral y que resulte una oposición con un país que el 85% quiere cambio, vencido por un gobierno que tiene el 15% del apoyo popular. ¿Quién entiende eso? ¿Quién fuera del desorden y el desastre en que vivimos nosotros, digamos, en este chiquero político, vamos a decirlo así, puede entender puertas afuera de Venezuela que una oposición que tiene la potencialidad de organizar, de movilizar al 85% de la población, termine derrotada por el 15%? Bueno, es una cosa que, mira, a cualquier persona se le funden los sesos interpretando eso puertas arriba. Nosotros más o menos lo entendemos porque sabemos quiénes son los actores y porque sabemos cuáles son las conductas en las que vienen ellos perseverando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Y fíjate una cosa, es lamentable, pero la intención de voto sigue chiquitica. La gente no está manifestando interés en ir a votar, y eso lo que refleja es que los partidos no están haciendo el trabajo de conexión con los ciudadanos. Los ciudadanos todavía se sienten lejanos a esas organizaciones, porque es que pareciera, y es lamentable porque hay muchos políticos que tienen larga carrera, que ellos piensan en construir la casa por el techo, empezando por el techo. Entonces en su mente sigue aquello de que el pueblo tiene que seguirnos a nosotros. Y eso resulta que cambió, porque ahora son los dirigentes los que tienen que ir al encuentro de ese pueblo y a la seducción de ese pueblo, pero con cosas concretas, no con palabritas bonitas, no calentándole la oreja, como se hace con la muchacha de pueblo. No, sino con cosas concretas, con propuestas concretas. Y eso el ciudadano no lo está evidenciando. Además de que para el ciudadano es también decepcionante ver que siga esa pelea intestinal entre la oposición y que no se avanza en ese sentido. Ahora, es lo que tú estabas diciendo, es una cosa de verdad que da terror. Imagínate que tengamos unas elecciones limpias realmente, con observación internacional, como tú lo estabas refiriendo, y que vayamos divididos en la mayoría de los cargos a elegir y perdamos, barran con nosotros. O sea, eso no se puede entender, no hay forma de entender eso. Sí.
Por cierto, fíjate tú, José, yo desde enero, creo que en el programa anterior que hicimos, yo creo que hemos hecho uno o dos este año, he venido planteando lo que yo considero que puede ser un elemento motivacional de cara a las elecciones de noviembre. Por cierto, en medio de la incomprensión por desconocimiento de uno y por mala intención de otro, que es el tema de introducir qué es lo que la sociedad venezolana quiere, de verdad. La gente no quiere que fulano de tal sea gobernador de tal estado ni alcalde. La gente lo que quiere es salir de esta situación. La gente lo que quiere es que en Venezuela avancemos hacia una transición. Y por eso nosotros hemos dicho que la iniciativa de conectar el referéndum revocatorio presidencial con las elecciones de este año puede introducir en los electores un factor motivacional. Entonces, quienes no lo entienden, o porque no lo entienden, o porque no lo quieren entender, confunden y dicen que el referéndum revocatorio presidencial interfiere las elecciones de noviembre, que es una cosa o la otra. No, señores, el referéndum revocatorio, que es para el año que viene, que no tiene nada que ver con este año, pero que es un planteamiento político y una iniciativa que se puede motorizar desde ahora, es un elemento más bien motivador, porque ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que dirían nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a gobernadores? Que todos los espacios de poder conquistados, alcaldías, gobernaciones, van a ser puestos en función del músculo social que hay que acumular para hacer realidad el referéndum revocatorio del año que viene. Que nosotros además no lo colocamos, porque hay distintas versiones de esto, pero la versión mía, que yo creo que fue la primigenia, yo no coloco el referéndum revocatorio presidencial como un elemento de polarización en la ya bien polarizada vida política venezolana. Todo lo contrario, yo creo que esa figura y la posibilidad de que eso se materialice tiene que estar en el contexto de un acuerdo político global para una salida pacífica al drama venezolano, que a lo mejor es lo que se va a trabajar también en los escenarios internacionales. Entonces, ¿cuál es la visión que yo tengo? Bueno, chicos, vamos, que el gobierno no facilite, que el gobierno no impida, como lo impidió en el 2016 o 17, que el referéndum se realice, pero que antes del referéndum se concerte entre gobierno y oposición un acuerdo político que parta incluso de cualquier posibilidad de resultado. Por ejemplo, si el gobierno gana, yo creo que el gobierno hay que dejarlo gobernar hasta el 2024. Por supuesto, el gobierno tendrá también como contrapartida que restablecer un clima democrático de garantía para que se produzca, digamos, una oposición convencional, aceptada y una reinstitucionalización del país. Si la oposición gana, que quizás sea la hipótesis más probable por el gran descontento acumulado contra el gobierno, bueno, chicos, o un gobierno por los 2 años que quedaría, o un gobierno de integración, de emergencia nacional, del que participen sectores de uno y otros bandos, o de uno y otro sector político, o un acuerdo donde el chavismo, que seguramente desplazado del poder, a lo mejor no tiene interés en compartir el poder con sus adversarios, pero una serie de garantías que le preserven el espacio político al chavismo, que le garanticen su espacio, que además es un espacio al que ellos tienen pleno derecho. Yo creo que en Venezuela, gracias a Dios, poco a poco han cedido las posiciones más radicales que pensaban que aquí podía haber un cambio político donde nosotros íbamos a perseguir a palo a los chavistas y nos íbamos a desquitar pues de todo lo que no han hecho en estos 22 años. Eso está descartado. Aquí no hay ninguna posibilidad, y eso lo ha demostrado la historia a lo largo de estos 22 años, de que ningún sector aplaste al otro, de que ningún sector pueda imponerse y excluir al otro. Aquí yo creo que cumplido el proceso de transición, tiene entonces que reconstruirse el tejido democrático. ¿Y el tejido democrático qué significa? Bueno, la tolerancia, la aceptación del otro, los espacios de cada quien, una política de diálogo, una política como todas las políticas democráticas en el mundo, que parta de los consensos y de los disensos, de los acuerdos y de las diferencias. Entonces, fíjate tú cómo nosotros tenemos en Unión Progreso una idea muy bien elaborada de lo que debe ser el referéndum revocatorio, en primer lugar como factor motivacional para los electores este año, para que los electores concurran a votar por los candidatos de oposición, porque esos candidatos van a tener un compromiso de que sus posiciones van a estar al servicio, repito, de esa iniciativa, y en segundo lugar, toda una visión, vamos a llamarla así, nacional, toda una visión que no tiene ningún sentido ni de polarización, ni de radicalización, ni de exclusión, sino todo lo contrario, un acuerdo político para normalizar al país, cualquiera sea el resultado
del referéndum revocatorio y para abrir cauces a eso, pues a la recomposición democrática de Venezuela. Oye, fíjate, yo tengo mis reservas, te confieso, Rafael Simón, y lo he manifestado en las redes sociales sobre el referéndum. Pero no porque el referéndum sabotee, por decirlo de alguna manera, a las regionales. No, eso está claro. Eso, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? El que quiera confundir eso, bueno, no sé por qué razón lo hará. Pero fíjate, me surgen dos angustias, vamos a llamarlo de esta manera, en torno al revocatorio. Una es que yo lo veo, el revocatorio lo veo que depende de dos cosas, de dos factores. Uno, de un acuerdo, como tú señalas, internacional, para que el gobierno no ponga trabas a la realización de ese revocatorio. Porque fíjate, hay una serie de procesos que son bien engorrosos. Hay que conseguir el 20% por estado del padrón. Eso es uno primero. El gobierno manda a su gente para que firme mal la cuestión y entonces echen para atrás por la llamada firma plana. Eso por un lado. Pero luego entonces, fíjate, hay que sacar más de 6.245.000 votos, que fue lo que sacó Maduro. Y ese sacar más, estamos hablando de que tiene que ser por lo menos 300.000 votos más, porque si son 20.000 votos, olvídate, ahí no va a pasar nada, ¿no? Pero la otra cosa es cómo, el otro factor es cómo salimos en las regionales, porque si salimos barridos en las regionales, ¿qué fuerza vamos a tener para ir a enfrentar esa empresa del revocatorio? O sea, sería, no habría moral, no habría estímulo para ello. Pero además, pues como tercer punto, yo creo que desde ahorita, Rafael, no sé qué piensas tú, habría que llegar a un acuerdo entre los candidatos, los presidenciables, y llegar a un acuerdo de cuál sería el candidato de la oposición, porque si se da el revocatorio, si se revoca el mandato de Nicolás Maduro, la Constitución establece que hay que convocar elecciones a los 30 días. Ajá, dime tú, en 30 días, 20, 15 o 30 candidatos a la presidencia, ¿cómo se ponen de acuerdo para que vayamos con un candidato único que es como debería ser? Te explico, José, punto por punto. En primer lugar, nosotros no creemos que los partidos políticos actuales, ni siquiera el nuestro, estén en capacidad de llevar adelante una empresa como la del revocatorio, por todas las características que el revocatorio tiene, del 20% de las firmas, de las dificultades que seguramente el gobierno pondrá ahora, como lo puso cuando Chávez en el 2004. Nosotros estamos haciendo ese planteamiento hacia la sociedad organizada de Venezuela. Es decir, a que lo asuma la sociedad civil, a que lo asuma la iglesia, a que lo asuman los empresarios, a que lo asuman las fuerzas civiles, el músculo civil de la nación. Por supuesto que si son los partidos, incluyendo el nuestro, para solamente no hablar de los demás, esa es una empresa imposible. Ahora, si eso se coloca en la ruta para que la sociedad democrática venezolana, que su primera aspiración es salir de esta situación, y vamos a decirlo más claro, salir de este gobierno, es posible que eso se convierta en un elemento motivacional de la gente. Es un poco al revés. O sea, no es que vamos a salir mal en noviembre. Por supuesto que si salimos desastrosamente en noviembre no hay nada que hacer. Pero es que el planteamiento nuestro es precisamente utilizar el referéndum como un elemento motivacional para que en noviembre salgamos bien. Es al revés. No es como el cuento del huevo y la gallina. Aquí lo primero es colocar el tema del referéndum para que la gente tenga una motivación distinta al solo voto por un candidato a alcalde o por un candidato a gobernador. O sea, y lo segundo, plus ultra, eso sería un plus ultra. Pero casi que un plus ultra del 99%, porque es que yo veo tan débil el planteamiento de la oposición y tan dividida que yo no veo elementos motivacionales concretos para que nosotros obtengamos una victoria. Sinceramente, eso duele. O sea, eso lo dice uno y se le atraganta a quien le... Pero bueno, es la realidad. Nosotros no podemos engañar a la gente. Entonces,
tenemos que colocarle a la gente un factor motivacional. Y te repito, partiendo de constatar la realidad de Venezuela, donde el primer problema y la primera exigencia de la gente es salir de esta situación. Bueno, avanzar, porque el tema de los 30 días y de la candidatura. Yo creo que, por eso yo coloco la eventualidad de cualquier resultado en el marco de un acuerdo político. Fíjate tú, por ejemplo, una vez se habló de que si los 30 días es para hacer las elecciones no se puede hacer en 30 días, sería para convocar las elecciones. Si tú eso lo haces en el contexto de un acuerdo donde participe la comunidad internacional y participe la oposición venezolana en sus variantes y el gobierno, todos esos puntos se pueden allanar satisfactoriamente. Porque te repito, yo eso no lo veo como una nueva competencia, que nosotros vamos a salir del referéndum y nos vamos a montar en una campaña para que entonces surjan 100 candidatos y el candidato. Yo lo veo en el marco de un acuerdo político, incluso eso se le buscaría fórmula. Por ejemplo, un gobierno provisional de técnicos, un gobierno provisional de gente independiente. Es decir, no tendría por qué ser una nueva competencia electoral. Claro, estas son ideas que hay que irlas perfeccionando en el tiempo. Yo lo que no acepto es la descalificación per se. Y no acepto que ningún opositor, porque me parece que desdice su condición, diga que a este gobierno tenemos que calárnoslo hasta el 2024 porque sí. Porque creo que está actuando al margen de lo que la gente quiere, que es buscar una solución, no soluciones mágicas, no soluciones, digamos, sobrevenidas, pero bueno, una solución política, y esa es una solución política inobjetable porque está en la Constitución venezolana, y además porque ya se ejerció en el 2004, parece que algunos se olvidan, entonces te inventan que si no hay ley reglamentaria, que si no hay no sé qué cosa. Señores, si ya eso se ejercitó en el 2004, o se olvidan ustedes de cómo se produjo, y se produjo, por cierto, hay que recordarlo también. Hay amigos míos que estuvieron en la mesa de negociación del 2002 y el 2003 y son amnésicos ahora. Ellos no se acuerdan que eso fue un acuerdo político pactado ahí en la mesa que se hizo el 2002 y el 2003, bajo el auspicio de César Gaviria, bajo el auspicio del Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, sería una cosa parecida a la que se hizo en el 2004. Y te repito, cualquiera sea el resultado de eso, yo creo que hay que hacer un gran acuerdo entre gobierno y oposición para darle viabilidad, para que esos 2 años sean el periodo de reconstrucción del país, el periodo de los grandes consensos, para que el gobierno que venga, culminado esos 2 años, consiga un país más o menos saneado, más o menos, vamos a utilizar un término muy criollo, parapeteado, después de toda esta destrucción y de toda esta desconstrucción y saqueo del país, bueno, y pulverización de las instituciones y todas estas cosas. Por eso te digo, yo creo que es un tema... Fíjate, citando aquí al profesor John Magdaleno, que tiene ya, bueno, yo creo que se le va a caer la lengua y los dedos de escribir y de hablar sobre los costos de salida de los que están en el gobierno. Si yo me pongo en el puesto de Nicolás Maduro, que hoy tengo todos los poderes en mis manos, ¿verdad? Y tengo además respaldo internacional, porque es que algunos creen que es que Nicolás Maduro está solo en el mundo y no se acuerdan que tiene detrás el respaldo de nada más y nada menos China, la Unión Soviética, Irán, que no es cualquier cosa. Okay. Y en América Latina, oye, y en América Latina ahora México y Argentina, dos grandes países, ¿no? Exactamente, además de Cuba. Bueno, ahora fíjate una cosa. ¿Quién me garantiza a mí, yo, Nicolás Maduro, que quienes me han lanzado atentados, golpes, convocado invasiones, han traído a mercenarios para que me corten la cabeza, promocionan sanciones que me tienen asfixiado? ¿Quién me garantiza a mí que si yo salgo del poder, a mí no me van a volver chicha? Por eso es que eso tendría que estar en el marco de un acuerdo del que participe la comunidad internacional, incluso esos factores fundamentales que apoyan a Maduro. Ahí tendría que abrirse un amplísimo grupo de acompañamiento donde entre Rusia, donde entre China, donde entre incluso Cuba, que es un país nodriza de Venezuela, que consume los recursos de Venezuela, pero que en definitiva tiene una influencia muy importante en el país. Prácticamente nosotros somos un proconsulado cubano, vamos a decirlo de esa manera. Entonces,
ese acuerdo, mira, lo primero que tenemos, y yo creo que hemos avanzado algo en ese camino, José, es la idea de que aquí tú puedes apabullar al adversario. Esa idea que introdujo, por cierto, Hugo Chávez, desde que apareció en la vida política del país, la idea de estigmatizar, la idea de destruir, la idea de descalificar al adversario. Pero yo creo que 22 años de experiencia política trágica han abonado en los venezolanos la conciencia de que es imposible eso y de que lo que se impone es exactamente lo contrario. Cómo encontrar fórmulas de entendimiento, de cohabitación, de coexistencia, de tolerancia, de preservación de los espacios de cada quien. Eso no es porque a la gente enseguida confunde los más radicales. Ah, no, impunidad, no van a pagar por lo que han saqueado Venezuela. No, tiene que haber justicia. Mira, yo soy especialista académicamente hablando en un tema en el que me he especializado por la angustia de Venezuela, que es el tema de la justicia transicional, que es esta justicia que se aplica precisamente en sociedades que han vivido traumas como las venezolanas para superar el conflicto. Y no es que hay impunidad, lo que hay son formas alternativas de resolver el conflicto y de aplicar la justicia. Bueno, eso tendrá que agenciarse en Venezuela, no tenemos otra salida. Esa ha sido la fatalidad del mundo entero cuando se ha visto imbuido en este tipo de conflicto, incluso más grave que Venezuela. Acuérdate tú que Colombia, que es nuestro vecino inevitable, bueno, sufrió 50 años de una matazón interminable para terminar en un proceso de paz que terminó en una justicia transicional que a veces a algunos no les gusta porque piensa que le dio impunidad a una gente que había cometido crímenes atroces, pero prevalece la idea de que las sociedades tienen que avanzar, de que tiene que superarse la etapa del conflicto, de que tiene que reconstruirse el tejido social, el tejido institucional, el tejido afectivo y que el país tiene que ver hacia el futuro, que no podemos quedarnos pegados en el pasado. Imagínate un gobierno aquí, que entonces su primera tarea sea perseguir a los chavistas, o sea, correrlos en las calles o buscarlos, perseguirlos, porque no, tenemos que pagar con la misma moneda porque ellos nos hicieron esto. Bueno, eso sería una tragedia. Primero que eso no es viable, pero incluso si fuera viable sería una tragedia, sería continuar la destrucción del país ad infinitum. Fíjate, yo creo que yo particularmente creo que para poder lograr un acuerdo que incluso implique un gobierno de coalición, o que, fíjate, porque algunos están planteando cuáles son los escenarios. La gente de Guaidó está entrando a la negociación planteando que se hagan elecciones presidenciales y elecciones a la Asamblea Nacional. Evidentemente, el gobierno no va a aceptar eso. O sea, eso es una ridiculez simplemente el pensar que el gobierno va a aceptar eso. Pero el gobierno sí pudiera aceptar lo del referéndum revocatorio, hacerlo en condiciones adecuadas. Eso sí, porque además para adelantar una presidencial o de asamblea habría que reformar la Constitución. En cambio que el referéndum está allí. Entonces se puede llegar a un acuerdo, pero yo estoy convencido, ojalá me equivoque, que el sector Guaidó y G4 que aún lo respalda son precisamente la piedra principal de tranca para que se pueda avanzar en ese sentido. Porque yo creo que precisamente que los que están en el gobierno y han sido objeto de los ataques que han organizado este sector específico de Guaidó, con los mercenarios, con los golpes, con los atentados, no pueden tener ninguna confianza en esa gente. Entonces habría la oposición que replantear quiénes van a liderizar la oposición en Venezuela. Sí, yo creo que esa va a ser una reconfiguración que se va a producir a partir incluso de las definiciones políticos electorales que están en puerta. Por ejemplo, yo digo siempre que para tú poder tomar decisiones adecuadas tienes que tener información completa. La información todavía no está completa, la información electoral. Falta saber qué va a hacer Guaidó, qué va a hacer el G4 o el G3 o el G2, porque dentro del G4 también no es una posición coherente, no es homogénea. Hay unos partidos que tienen una posición, otros que tienen otra. El propio Capriles, te digo, que ha hecho esta jugada pasito para adelante, pasito para atrás. Es decir, una vez que se defina, que eso será este mes, inevitablemente, porque el tiempo se agota y el cronograma electoral es fatal desde el punto de vista de sus laxos, entonces ver
exactamente cuál es la oposición que va a concurrir, que será siempre mucho más variada que la que fue a las elecciones de diciembre, porque allá hay actores claramente participando. Yo, por ejemplo, vi con simpatía y tengo, digamos, una identificación de simpatía con este partido que acaban de construir los alcaldes del área metropolitana. No solamente del área metropolitana, los 12 alcaldes, que el sábado pasado en la Plaza Altamira Sur tuvieron su acto de presentación. Eso es una gente de la oposición esa que ahora está claramente decidida a participar y a preservar y a defender sus espacios de poder. Creo que los propios gobernadores, los 4 gobernadores, están dispuestos a preservar sus espacios de poder, incluso a buscar su reelección. Es decir, siempre va a ser mucho mayor la concurrencia electoral de ahora, más allá de que logremos, una vez que todos nos incorporemos o que ellos se incorporen a la cuestión electoral, viene lo más importante, que es convencer a la gente, al electorado, a los ciudadanos. Es decir, cómo hacer para nosotros perforar esa situación de la abstención que se ha venido consolidando y que no solamente obedece a un llamado ya de los partidos, todo lo contrario. Los partidos han incurrido en un error tan grande que lo que comenzó siendo una adhesión a sus llamados de abstención, hoy en día es un repudio a ellos mismos, al liderazgo, a los políticos, a la gente. Lo que hoy en día tiene la gente es una desafección, un cuestionamiento total hacia la política y hacia los partidos, y quizás ese es el enemigo nuestro a vencer. Cómo convencer a esa gente de la utilidad de su voto, cómo convencerlo de las garantías electorales, cómo convencerlo de que solamente a través del voto podemos lograr los cambios que queremos en Venezuela. Ese es el desafío que tenemos. Ahora, yo creo, te lo digo, José, con toda la sinceridad, que de estas elecciones va a salir un nuevo liderazgo y que eso está en la ruta que están trazando, afortunadamente en coordinación, la Unión Europea con los Estados Unidos, con Canadá, y a eso se sumará seguramente los restos del Grupo de Lima y otros espacios importantes que tienen preocupación por la situación venezolana. Así es, pero mi otra preocupación es que sigamos de alguna manera dependiendo en exceso de factores foráneos, porque no logremos, no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo aquí, todo lo que estamos en la ruta del voto, en la ruta del diálogo, no seamos ni siquiera capaces de ponernos de acuerdo en torno a ir en consenso. A mí no me gusta la palabra unidad porque ha sido tan prostituida esa palabra y la gente la entiende de diferentes maneras. Algunos creen que la unidad es tomarnos de la mano todos y jurarnos amor eterno. Y en política la unidad no es eso. Entonces hablaríamos de consenso. No tenemos ni siquiera la capacidad de llegar a los consensos mínimos para avanzar en la reunificación, por llamarlo de alguna manera, de la oposición. Esa es otra de mis preocupaciones, seguir dependiendo en exceso de que nos resuelvan el problema los que están afuera, cuando los que están afuera nos están diciendo pongan orden en ese desorden que tienen ahí ustedes, porque nosotros no podemos hacer más de allí. Entonces esa es una preocupación. Pero fíjate, Rafael, ahí, y tú mismo lo has señalado durante la conversación, hay signos positivos, hay signos de avance, hay signos que son rescatables. De manera que creo que podemos ser optimistas referente a lo que nos depara el futuro cercano y sobre todo a mediano plazo. Pero el problema sigue siendo entonces que nos logremos poner de acuerdo en la oposición. Ahora fíjate, hay una serie de partidos que también eso se debe revisar en algún momento, que no han experimentado crecimiento alguno, que pasan y pasan los años y esos partidos no crecen, siguen teniendo la misma militancia. O sea, también habría que darse una revisión del estamento, del parque, vamos a llamarlo de esa manera, del parque de partido del país. Sí, fíjate tú, yo soy moderadamente optimista de que podamos, en definitiva, por la vía de las exigencias, por la vía de la realidad, y sobre todo por la vía de las realidades locales y regionales, construir un modelo de unidad. Fíjate tú, yo tengo quizás una virtud o una realidad
que yo alterno entre mis tareas en Caracas y mi realidad en Barinas, donde yo tengo, por supuesto, nací aquí y estoy muy arraigado. Y, por ejemplo, ¿cuál es la realidad de aquí? Aquí hay varios candidatos a gobernadores y varios candidatos a alcaldes en cada una de las alcaldías. Pero yo he hablado, me han buscado todos a mí de alguna manera como referente, porque saben que yo no estoy involucrado en el tema electoral regional. Bueno, y todos me han dicho, queremos la unidad, porque sin la unidad no tenemos ninguna posibilidad. Es decir, es posible que digamos, esa posición refractaria nacionalmente de los partidos a entenderse sea vencida por sus bases y sea vencida, sea impuesta de abajo hacia arriba, de los municipios, de los distritos. Pues la gente está clara, chicos. ¿Cómo vas a hacer tú un esfuerzo electoral en tiempos de pandemia con todas estas dificultades, lo que implica hoy en día en costos incluso económicos la política, sabiendo que no tienes ni la más remota posibilidad de ganar nada si no vas unido? Entonces yo creo que es posible, por eso te digo, yo soy medianamente optimista. Yo creo que es posible que esa realidad de esas disputas insalvables y de esa confrontación insalvable entre las distintas variantes, como se utiliza ahora en el tema de la pandemia, en las distintas variantes opositoras, pueda ser vencida por la ciudadanía de abajo hacia arriba. Es decir, por la ciudadanía de cada uno de los municipios que sabe que si hay 4 candidatos opositores no tenemos la más remota posibilidad, o que si hay 4 candidatos a gobernadores no tenemos la más remota posibilidad. Entonces es posible imponer la unidad de abajo hacia arriba y ojalá que eso se produjera así, porque además eso va a generar también un cambio en el liderazgo opositor que yo creo que es una meta impostergable. Yo creo que de las elecciones de noviembre la oposición debe generar allí, a la luz de los resultados y de los liderazgos que salgan validados por el voto de la gente, debe salir un nuevo liderazgo que sustituya al actual, porque el actual no solamente fracasó, sino que se niega a admitir su fracaso y por la vía de negarse a admitir su fracaso compromete cada vez más las posibilidades de un cambio político en Venezuela. Sí, evidentemente, eso, ojalá, yo creo que esa es la esperanza que tenemos todos, que salga, que surja, que termine de surgir ese nuevo liderazgo que sustituya al que está cansado, al que está ya agotado, al que ha fracasado y al que se niega de alguna manera a abrirle paso al que viene, tal vez por temor, por, bueno, diferentes cuestiones. Rafael, ya estamos llegando al final del espacio, nos quedan 2 minuticos por aquí y quería, bueno, que nos enviaras un mensaje a nuestra audiencia, a los que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver a través de las redes sociales cuando el programa sea colgado en ellas. Mira, José, yo soy eso que llaman un optimista panglosiano, es decir, una gente que parte, por cierto, de un concepto gramsciano que es el optimismo de la voluntad. Gramsci, que fue un político italiano, socialista o comunista, decía, frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que si tú ves las cosas racionalmente, hay pocas razones para el optimismo. Pero si tú le pones la carga de emocionalidad, de compromiso, de necesidad, digamos, de que en Venezuela podamos avanzar hacia ese cambio, quizás las cosas comienzan a verse distintas, ¿no? Entonces yo tengo siempre el optimismo y trato siempre de transmitirlo, porque la política no es estática, la política es dinámica, es cambiante. Yo incluso siempre cito, un poco en serio, un poco en broma, la frase famosa que voceaban los peronistas, los montoneros peronistas, que decían con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es decir, si este liderazgo no sirve, vendrá un nuevo liderazgo, pero Venezuela tiene que cambiar, fatalmente Venezuela tiene que cambiar, porque esta situación que estamos viviendo es absolutamente insostenible y no le sirve ni siquiera a los chavistas. Entonces, frente al pesimismo que pudiera generar toda esta situación de división, de desconcierto en la oposición, hay el optimismo de que hay un país que pugna y que puja por salir adelante y por cumplir una transición que nos devuelva una Venezuela, bueno, de progreso, de libertad, de bienestar. Entonces, ese es mi mensaje, que tengamos confianza en el país que tenemos. Nosotros acabamos ahorita de celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo, que no fue más que la culminación de una gesta de 11 años. Venezuela se ha enfrentado en la vida, mira, a todas las cosas. Yo me imagino la gente que se caló los 27 años de dictadura de Juan Vicente Gómez, pensaría que el mundo se acababa, que no iba a haber otra cosa distinta. La historia es dinámica, la historia es cambiante, la historia es dialéctica, y yo estoy seguro que de este inmenso hueco, de este atolladero que estamos viviendo hoy, vamos a salir para bien,
con la gracia de Dios y, por supuesto, con la voluntad y con la claridad del liderazgo político venezolano que está, repito, por insurgir un nuevo liderazgo que conduzca con asertividad y con éxito la transformación y la transición venezolana. Sí, vamos a algunas inquietudes por aquí de quienes nos están siguiendo. Vamos a ver si podemos leer algunas de estas inquietudes. Por aquí vamos a buscar. Aquí es un paquete porque las letras se pierden, porque son blancas. Sí. Entonces, con el fondo es un paquete ver aquí la cuestión. Pero aquí, por aquí hay algunas inquietudes que quiero darle, quiero leer alguna de ellas, ¿no? Y estamos, vamos a ver qué dice por aquí nuestro amigo. Ajá, fíjate, aquí nos dice Wilmer Landae, por eso es un plan. Ya ellos mismos se descifran en lo que andan, sabotear el acuerdo. ¿Quién más por aquí nos dice algo? Alberto Aguilar. Si la oposición no se une, igual vamos al despeñadero. No demasiados porfiados, tercos y con mucho interés personal y el ciudadano de a pie. Bueno, algunas de las inquietudes allí que tiene la gente que nos está viendo. Rafael, bueno, darte las gracias una vez más por esta conversación. Me es muy grato conversar con tu persona, porque a mí me gusta la gente como tú, que habla claro, directa, sin tapujos, que dice las cosas como las piensa. Y es muy grato hablar con personas como tú. Por eso disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad, que tú nos brindas la oportunidad de conversar contigo. Darte las gracias. Puedes tener la seguridad de que el gusto es recíproco. Seguro. No, y además que aprendo mucho porque, bueno, uno anda en eso, pues, en la vida, aprendiendo. Si quisiera, te voy a comprometer aquí con nuestra audiencia para que nuestro próximo programa hablemos de historia. Yo quiero que hablemos de historia, sobre todo de la primera parte del siglo XX, hacia finales del siglo XX, después de Gómez, ese proceso de transición que inició López Contreras, que continuó el señor Medina, que fue truncado por ese golpe, a mi criterio, infame del 18 de octubre del 45, las consecuencias de ello. Te comprometo a que hablemos de eso en el próximo programa. Seguro. Es un tema que me apasiona, tú lo sabes. Así es. Bueno, amigos, buenas noches. Buenas noches, Rafael, y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Seguro.